Como en todo campo de estudio, existen teorías que ayudan a comprender mejor cierta disciplina, cierta ciencia. En nuestro caso estamos tratando sobre la comunicación y existen teorías que pueden ser aplicadas o no aplicadas, pero que finalmente apoyan en gran medida el estudio de la comunicación. Una de las teorías más importantes, todas son importantes, pero esta teoría se escucha mucho cuando se utiliza el término comunicación, proceso. Es la teoría funcionalista y sus principales exponentes, ¿no? La teoría funcionalista es una teoría que lleva consigo la palabra funcionalismo. Entonces, para poder comprenderla hay que tomar en cuenta qué es el funcionalismo. El funcionalismo es uno de los grandes paradigmas teóricos que se ha desarrollado en el ámbito de los estudios sobre comunicación. Aunque sus inicios pueden ubicarse en la sociología, sus planteamientos dieron paso a un importante número de desarrollos teóricos relacionados directamente con el estudio de la comunicación masiva. Para facilitar la comprensión de los postulados del funcionalismo, es absolutamente necesario retomar algunos conceptos propios de la teoría general de los sistemas, o conocido por sus siglas TGS. Pues los autores funcionalistas interpretaban a la sociedad como un sistema social, integrado, armonioso y cohesivo. Así, desde la TGS o Teoría General de los Sistemas, se entiende por sistema a un conjunto de objetos, así como las relaciones entre estos y sus atributos. En esta afirmación acabamos de decir 3 palabras clave: objetos, atributos y relaciones. Objetos. Estos son los componentes o partes del sistema, nuestro sistema comunicativo. Atributos. Estas son las propiedades que tienen los objetos. Finalmente, las relaciones, que son las que mantienen unido al sistema. Un ejemplo claro para que esto no quede como distorsionado podría ser un equipo de fútbol, por ejemplo. Aquí los objetos pueden ser cada uno de los jugadores. Los atributos son las características propias de la posición o el rol que ocupa cada jugador dentro de la cancha. Y finalmente, las relaciones son todas aquellas acciones que los jugadores realizan y que vienen a determinar que son un equipo. El equipo es el sistema. Estas relaciones están dadas por la comunicación. Aquí, en este ejemplo estamos dando clave de que la comunicación no solamente está aquí, en este campo, en este estudio, en esto que estamos realizando al querer investigar el hombre en sociedad. Está en todos lados, en cualquier parte del mundo podemos encontrar comunicación. Otro ejemplo un poco más claro podría ser el ser humano, puesto que puede ser considerado como un sistema, claro que sí, porque consta de un número de órganos y esos órganos tienen una función específica que a su vez se comunican, es decir, se relacionan, forman relaciones para decir que todo está funcionando correctamente y que entonces un médico diga, este ser humano está sano. Hasta en eso podemos encontrar comunicación. En resumen, podemos decir que un sistema es un conjunto del cual ninguno de los elementos puede ser modificado sin provocar una modificación de los demás. Además, uno de sus principales objetivos es lograr su propia estabilidad. El funcionalismo intenta comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás formando un todo, es decir, un sistema. Entonces, aquí, desde esta conceptualización, se está tomando en cuenta que la sociedad es un sistema. Cada ser social es un objeto y sus atributos son el rol que están desempeñando dentro de esta sociedad.
Pero bueno, como toda teoría, como todo campo de estudio, existen antecedentes y el funcionalismo no es la excepción. Y bien, pues después de la década de los 20 se empieza a desarrollar en Estados Unidos algunos planteamientos teóricos en el campo de la comunicación, fuertemente influenciados por la tendencia funcionalista que se abría paso en aquellos tiempos. Luego de una serie de antecedentes, una de las principales aplicaciones del funcionalismo al estudio de la comunicación de masas la hizo el sociólogo norteamericano Harold Laswell en 1948, a través de un célebre artículo en el que proponía un modelo compuesto por 5 preguntas sobre las cuales debe girar el estudio de la comunicación. Estas preguntas son bien interesantes, porque aquí se enfoca mucho a lo que viene siendo los efectos que hacen los medios masivos de comunicación. Esas 5 preguntas son: ¿quién? La segunda es: ¿dice qué? La 3: ¿en qué canal? La 4: ¿a quién? Y la quinta y última pregunta: ¿con qué efecto? Aquí él obviamente hace un modelo para explicar y dice que el quién es el comunicador, ¿no? El emisor. Para poder estudiar al emisor es necesario utilizar estudios de control, saber que está tomando la decisión de emitir cierto mensaje. Después aquí viene el mensaje, que resuelve la pregunta ¿dice qué? El mensaje ya nos vamos a un análisis de contenido, para pasar al tercer punto, que es por qué canal o medio se está transmitiendo el mensaje, que entonces viene a ser un análisis de los medios. En cuarta posición tenemos a quién, es decir, el receptor, y aquí hay un análisis de la audiencia. De codificación entran aspectos, términos como lenguaje, significación, interpretación, símbolos, índice, icono. Y finalmente tenemos el quinto lugar, que es con qué efecto. El efecto. Este es el punto más importante para Laswell y para sus investigadores, porque ellos se centran mucho en el análisis de los efectos. Y vamos a ver un poquito más adelante, un poquito sobre las investigaciones de Laswell. Pero bueno, él llegó a determinar las funciones que debían cumplir los medios de comunicación de masas para así contribuir al equilibrio del sistema social. Para Laswell, la vigilancia del entorno, la correlación de los componentes de la sociedad y la transmisión del legado social eran las principales tareas que debían cumplir los medios. Posteriormente ya vinieron otros autores como Charles Wright, que adiciona a las definidas por Laswell la función de proporcionar entretenimiento a la sociedad. Es bien interesante esto. La verdad es que estas preguntas que se plantea Laswell y que posteriormente autores contribuyen a darle un papel a los medios masivos de comunicación es muy interesante para la comunicación. Entonces ha existido una evolución, por supuesto. Por su parte, estos otros autores sobre todo de importancia en este ámbito es Lazarsfeld y Merton, que definieron que los medios de comunicación debían cumplir las funciones de otorgar estatus a las personas que en ellos aparecían y de comparar las normas sociales. Además determinaron que los medios cumplían una disfunción narcotizante porque las personas, al contar con ellos, se conformaban con enterarse de la información y así dejaban de participar activamente en el desarrollo de la sociedad. Aquí vamos a ver un punto bien interesante también con Laswell, porque él se da cuenta que los medios de comunicación influyen en muchas ocasiones en la confirmación de cierto pensamiento, o ya las relaciones interpersonales ya vienen un poquito más adelante. Justamente hablando de estas relaciones interpersonales, existen otras teorías de rasgos funcionalistas. Esta se llama modelo de la influencia personal y se dio en Estados Unidos durante la década de los 40 y algunos años después. Se desarrollaron otras teorías de corte funcionalista. Katz
y Lazarsfeld, aproximadamente entre 1940 y 1948, desarrollan la llamada teoría de la influencia personal, flujo de la comunicación en 2 escalones. Esta teoría analizaba la importancia de las relaciones interpersonales dentro del proceso comunicativo. También ellos aportaron muchísimo, porque se dieron cuenta que estas relaciones interpersonales influían en la toma de decisiones o incluso en el cambio de opinión. Aquí también vamos a tomar en cuenta en este modelo de la influencia personal lo que son los líderes de opinión. ¿Quiénes son los líderes de opinión? Bueno, son personas que ocupan posiciones sociales que les dan la autoridad en determinado tema por ser gente sencilla, agradable o por contar con información adecuada sobre el tema determinado. Pero, ¿qué influencia? ¿Qué influencia tienen los líderes de opinión? Y que sobre todo esta información que ellos transmiten es, por lo general, conseguida gracias a una recurrente exposición en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, aquí el modelo de la influencia personal que estos autores hacen es muy sencillo, pero es realmente impresionante, porque por un lado se tiene el medio masivo como el centro de todo. Posterior se desglosan los líderes de opinión, cientos de líderes de opinión que puede tener cualquier medio masivo. Y a partir de los líderes de opinión se desglosan las personas, la masa, la audiencia. Entonces queda totalmente en segundo plano el medio masivo. Ahora el informador, la persona que está emitiendo ese líder de opinión y es quien me está influyendo a mí. Entonces, ahí, justamente por darse cuenta de este poder que adquirían los medios masivos, estos autores decidieron estudiar los efectos, que obviamente les abrió mucho más campo de estudio. No solamente era lo que ellos creían, sino que muchísimas cosas más, ¿no? Y bien, ya para acabar con la conceptualización del funcionalismo, ¿qué es el funcionalismo? La teoría funcionalista. Su desarrollo reportó a los estudios sobre comunicación muy buenos dividendos por el volumen de trabajos de investigación que se desarrollaron en torno a esta perspectiva de los efectos. Además de que al centrar su interés en precisamente los efectos que se hacían en la audiencia, los investigadores funcionalistas se vieron obligados a estudiar al público en el que se podían producir dichos efectos. Esto abrió nuevamente áreas de estudio y surge, un dato curioso es que surge la disciplina conocida como marketing. Ya aquí vienen muchos apoyos de otras disciplinas, ¿no? De otras ciencias. Se empezó a combatir la heterogeneidad, el desconocimiento del público masivo a través de la segmentación y otras actividades. Entonces, es muy interesante. La teoría funcionalista es muy sencilla. La palabra es muy grande y todos podríamos decir, no, es que funcionalismo, no entiendo. Pero es muy, muy sencilla. La teoría es muy bonita. Los principales aportadores realmente no hicieron, sí, en aquellos tiempos fue una gran labor, pero muchas veces se dice que los grandes descubrimientos se hacen al observar las cosas más sencillas. Eso hicieron estos autores. Y pues bueno, esto es el funcionalismo, la teoría funcionalista. Ahorita vamos a comenzar con un poquito más de Laswell, uno de los principales contribuyentes a esta teoría. Y finalmente vamos a acabar con la escuela de Yale, también bien interesante. Entonces, esto fue ¿qué es el funcionalismo?
¿Qué es la teoría funcionalista?